espacio público de la ciudad estuvo diseñado para que la gente vaya de su casa, se mueva en un auto o en un medio de transporte y vaya hasta su casa otra vez. Y se olvida de lo que hay en el medio. Ese espacio público de las ciudades en su inicio, que era para las personas, a partir de la aparición del auto, empezó crecientemente a pasar a ser propiedad de los vehículos. Buenos Aires tiene más o menos 14 millones de habitantes. De esos 14 millones de habitantes, ponele que tenés casi 25 millones de desplazamientos diarios. Cada vez más gente vive en ciudades. Es un gran sumidero que devora recursos y no recicla. En el microcentro vos tenías basura, inseguridad, una cantidad enorme de colectivos que atravesaban la zona, y cuando vos pensabas en venir al centro de la ciudad, decías, no, mejor no. Buenos Aires durante 500 años ha mantenido el rol del centro. Entonces el rol del centro, para mantenerse, tenía que también dar una vuelta más y es hacerlo más vivible. Llevar adelante una obra en un lugar donde transitan 1 millón de personas todos los días no es algo fácil. Es muy difícil trabajar sobre las necesidades de todas las personas y llegar a todas las personas con el mismo mensaje. El espacio público tiene que ser un fin en sí mismo. Tiene que ser un lugar donde la gente quiera quedarse, donde la gente quiera estar. El microcentro es el centro del centro, el lugar donde todo confluye, el centro de la capital. Justa o injustamente está armado así. Todas las líneas de colectivo, las estaciones de tren, las estaciones de subte también confluyen en el microcentro. La sede del Poder Ejecutivo está en el microcentro, es el centro financiero y 1 millón de personas por día pasan por ahí, ya sea para trabajar, para hacer trámites. Es el lugar donde las cosas pasan. Eso significa que es una gran oportunidad para el espacio público. Cuando diseñaron el centro y fundaron la ciudad en la Plaza de Mayo, vivían unas miles de personas en la ciudad. Con esa misma trama, hoy viene 1 millón. El área central, por muchísimos años, se resistió a modificarse. Todos los estallidos sociales, todos los conflictos, todos los problemas se vieron históricamente magnificados en el microcentro. Un poco todas las cosas positivas, pero también todas las cosas negativas de la sociedad argentina se ven en el microcentro, como un espejo. Teníamos las esquinas más ruidosas de la ciudad, cientos de líneas de colectivos, 1 millón de personas, oficinas públicas, colas, los residuos que generan todas esas personas, el peligro, los accidentes, veredas angostas, colectivos, embotellamiento, un área muy histórica con edificios muy venidos a menos. El amontonamiento de personas hacía también a la inseguridad. Nos plantearon de gobierno, hay que hacer algo con el microcentro. Viene mucha gente y está muy mal. Buenos Aires tiene una condición interesante. Vos fíjate que es una ciudad que no tiene un centro en el centro, tiene un centro en el costado. El área central nuestra está al lado del río y de ahí en poco se articula el desarrollo de la ciudad. Pero el área central está como corrida del eje. En el caso particular de Buenos Aires, Garay ubica en este lugar porque el río presentaba una situación climática y de vientos particular y empieza ahí a partir el armado de la ciudad. Buenos Aires aparece como una especie de pueblo bastante chato en lo que fue el inicio urbano de la ciudad. Había una especie de planeamiento muy tradicional, casi todas las ciudades latinoamericanas se fundan de la misma manera. Lo primero que se planteaba era una plaza y los edificios públicos rodeándola. Una plaza que incluso la Carta de Indias marca hasta sus dimensiones. Cuando empieza a armarse todos estos límites de la Plaza de Mayo, el río llegaba a la barranca y el virrey Bertis produce una genialidad. Incentiva el relleno del río, con lo cual permite crear lo que eran las costaneras y da nacimiento a lo que después fue la avenida Leandro Alem y del otro lado de la Casa Rosada, Paseo Colón.
básicamente la última parte del siglo XIX se define como condición el poder crecer. Y Buenos Aires deja de ser una ciudad de miles de habitantes para ser una ciudad de millones de habitantes. En 1880, Torcuato de Alvear quería hacer de Buenos Aires una ciudad parisina. Las primeras intervenciones dentro del área son Avenida de Mayo y la apertura de las diagonales. La Avenida de Mayo tiene una carga política muy importante porque el planteo era unir al Poder Legislativo, que estaba en el Congreso, con la Casa Rosada. Y después sigue la apertura de las dos diagonales. En la última parte del siglo XIX y las primeras 2-3 décadas del siglo XX, Buenos Aires transforma radicalmente la concepción de la ciudad. Y eso hoy perdura. En 1935 comenzó la formación de avenidas, porque ya no había forma de circular con tranquilidad por el centro de la ciudad. La 9 de julio empezó a nacer en el 35 y se inauguró en el 37. Corrientes se inauguró en el año 36. Y después Belgrano y Córdoba fueron las próximas avenidas que se sumaron. Hay una gran clasificación que hace Alberto Petrina, un historiador muy reconocido de la ciudad, donde él dice que en la primera parte del desarrollo de la ciudad era italiana, mitad del siglo XIX, ¿viste? 1850, la ciudad era italiana, muy baja, casitas muy bajitas, nada pasaba, digamos, los 2 niveles, las casas no tenían más de 2 niveles. A lo largo del tiempo y un poco en esta última parte del siglo XIX, cuando se transforma y se quiere Buenos Aires llevar a otra instancia, un poco se empieza a transformar en una ciudad más francesa, más al estilo de París. Se ensanchaban las calles, se hacían edificios de un porte y una escala que ya no eran de una ciudad baja, sino que eran de una ciudad, de una metrópolis. Y después de ahí, como a caballo de esta última clasificación de la ciudad francesa, que es hasta la segunda, tercera década del siglo XX, 1930, aparece la ciudad moderna. La ciudad moderna es la más potente, la ciudad moderna es la que define a Buenos Aires como una especie de élite de las ciudades, porque Buenos Aires tenía la misma potencia que Nueva York en ese año. Pero aquí está Buenos Aires, una nueva y maravillosa capital del mundo. Buenos Aires encierra un pequeña Roma, un Londres, un Nueva York. Este es su orgullo. Sacando las plazas, en cualquier calle tenés un 70 u 80% de espacio para estacionar autos o que transiten autos y muy poco espacio para las personas. En general pasa esto en todas las ciudades. El espacio público de la ciudad estuvo diseñado para que la gente vaya de su casa, se mueva en un auto o en un medio de transporte y vaya hasta su casa otra vez. Y se olvida de lo que hay en el medio. El 30% de las ciudades está concebida como calle y ese es el espacio público de la ciudad. Después vienen los parques, digamos, otras infraestructuras que apoyan ese espacio público principal o protagónico, pero la calle es el espacio protagónico de una ciudad. La evolución de las ciudades se genera a partir de que ese espacio público de las ciudades en su inicio, que eran para las personas principalmente, a partir de la aparición del auto, empezó crecientemente a ser propiedad de los vehículos. Los periodos oscuros siempre existen y Buenos Aires yo creo que se apagó un poco en la segunda mitad del siglo XX. Se apagó por una especulación del territorio un poquito más que tenía más que ver con la parte inmobiliaria que con la parte del desarrollo urbano. Ahí aparecieron, digamos, un poco transformaciones pesadas o muy duras, llamadas autopistas vehiculares, y eso a Buenos Aires le hizo bastante daño.
esa ola de vehículos que van, por decir, invadiendo ese espacio público, obviamente va replegando a las personas porque cada vez hay más vehículos y el microcentro es un claro ejemplo de esto. Te diría quizás el ejemplo más contundente es el microcentro. Yo creo que lo que le pasó al siglo XXI, y me parece que se está entendiendo bien y se está rescatando, es que la ciudad tiene que volver a ser, o la calle tiene que ser democrática. La redefinición o la democratización del espacio público es empezar a balancear esto, es decir, a ver, en este espacio, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Bueno, hay mucha gente, hay muchos peatones, hay gente que quiere descansar, porque camina y quiere parar, hay gente que le gusta estar en la calle. Entonces, desde esa lectura se produce esta impresionante democratización del espacio público que termina siendo el microcentro. Tienen que aparecer todos los actores en la calle. Tiene que aparecer, ¿viste? El tipo que va caminando, el tipo que va en bicicleta, el tipo que se traslada en un transporte público masivo. Eso es lo que distingue también a una ciudad, que vos puedas hacer cualquier tipo de movimiento dentro de la ciudad y tener un buen transporte que te ayude a poder lograrlo, ¿no? Nosotros creemos que el trayecto también vale. A veces el trayecto es un fin en sí mismo más importante que el lugar hacia donde se va. El espacio público tiene que ser un fin en sí mismo. Tiene que ser un lugar donde la gente quiera quedarse, donde la gente quiera estar. Hay un arquitecto que trabaja con Jan Gehl, que es una de las personas más importantes en lo que a transformación de ciudades y espacios se refiere, que se llama David Sim, que siempre habla de que vos te puedas enamorar en el lugar. Digamos, que esa experiencia vos te las puedas llevar. Nadie pensaba que en el microcentro te podías enamorar. Digo, nadie piensa que te puedes enamorar en un espacio público que esté degradado. Vos en una ciudad deberías poder hacer las tres cosas más importantes, ¿no? Que una es vivir, la otra es trabajar y la tercera es divertirte, ¿no? O sea, tendrías que poder hacer todo eso adentro de la ciudad y el microcentro en eso es excelente. El microcentro, como nosotros lo definimos, son 200 cuadras que están dentro de un polígono que se encuentra entre la 9 de Julio, Alem, la Avenida de Mayo y Plaza San Martín. Son 200 cuadras súper heterogéneas, en donde hay viviendas, en donde hay oficinas, en donde la mayor parte, digamos, del día están ocupadas y a la noche por ahí se vacían. El desafío fue diseñar un plan que cumpla con las expectativas de todos estos públicos diferentes, que tienen fines diferentes, usos diferentes del espacio público y que todos pasan una buena parte del día en el microcentro. El plan comenzó en enero del 2012. Nosotros del espacio público teníamos la gerencia del plan, es decir, la responsabilidad de coordinar con tránsito y transporte, con higiene, con desarrollo urbano, cómo íbamos a llevar cada uno de los temas adelante. Empezamos a ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo. Ciudades como Copenhague, como Ámsterdam, como Sydney, Barcelona, digamos, todas ciudades que venían dándole una vuelta al tema de la movilidad. ¿Por qué no pasaba en Buenos Aires? Era nuestra pregunta. O sea, ¿por qué eso no puede pasar en el centro de la ciudad? Un año de trabajo en equipo, consensuando cada uno de los detalles, desde el volardo hasta milimétricamente cuánto espacio iba a ocupar la bicisenda, cuánto para el auto, entre volardo y volardo, cuánto espacio iba a haber, qué iba a pasar en las esquinas, qué materiales, qué tipo de intertrabado, qué tipo de faroles, las catenarias, pruebas de iluminación, para ver cada cuánto teníamos que poner cada uno de los faroles. Fueron meses de discusiones entre cada una de las áreas, pero que lo queríamos hacer, no queríamos equivocarnos en nada. Entonces ahí nosotros empezamos a armar un plan, que es un plan que tiene distintos ejes, alrededor de 9 ejes, desde lo que es lo más chiquitito, que es el ordenamiento del espacio público, entendido como todas aquellas cosas que están colocadas en el espacio público, carteles de publicidad, cables, cabinas de teléfono, puestos de diario, puestos de flores, mesas y sillas.
digamos, todo lo que es a nivel del usuario de las personas. Después sí, lo que tiene que ver con las obras más gruesas de infraestructura que tuvo el proyecto, que fueron las obras de nivelación, digamos, hacer calles mucho más para las personas y menos para los autos, hacer veredas más anchas, hacer que la gente pueda encontrarse en esos lugares. Y obviamente para poder hacer estas obras había que pensar qué hacíamos con el transporte, digamos, y con los vehículos que estaban en la zona. Buenos Aires se define y se desarrolla en torno a sus tres ejes férreos, ¿no? O sea, está la puerta sur en Constitución, está la puerta norte en Retiro y está la puerta, digamos, central al oeste de la Plaza Miserere de Once. Son esas tres puertas los grandes espacios por donde entra la ciudad. Eso, todo, casi todo lo que estamos hablando es en una porción muy chica de la ciudad. La mayoría de nosotros pasa acá 8, 9, 10 horas y somos millones en un radio de pocas manzanas. Eso significa alta densidad. La alta densidad, que es mucha gente, te permite, entre otras cosas, un buen transporte público, te da un montón de oportunidades a partir de que hay mucha gente que lo usa. Buenos Aires tiene una infraestructura muy buena, podría mejorar un montón de cosas, pero en todo tenés como opciones. La ciudad es que vos puedas conseguir movilizarte con opciones. Yo me puedo ir acá a verte caminando, también me puedo ir en bicicleta, pero también me puedo tomar un subte. Una parte muy importante del plan era todo lo referido al transporte. En el microcentro circulaban 22 líneas de colectivo por calles muy angostas, donde también tenía que caminar la gente, muchas veces a centímetros de los colectivos que les pasaban muy cerca del cuerpo. Era impensado un espacio público de calidad con esas 22 líneas de colectivo funcionando. La foto que ves ahí lo que te muestra es la importancia del espacio. Te compara el lugar que ocupan 60 personas en un colectivo y 60 personas en autos. Y bueno, ahí lo que empezás a ver es la cantidad de autos que te ocupan 60 personas, una cada uno de sus autos, porque estamos acostumbrados a movernos, digamos, cada uno en uno de sus autos. Como el transporte público te ocupa menos espacio y obviamente como las personas terminan ocupando mucho menos espacio. Los autos son muchos en volumen, de cantidad, pero los colectivos tienen un impacto muy importante en estas callecitas angostas que teníamos, donde pasaba un colectivo cada 30 segundos, al lado de una vereda mínima con un espejo que te rozaba la cabeza. Lo que produjo el Metrobús es, por un lado, que un montón de gente llegue mucho más rápido al microcentro y sea mucho más fácil llegar al microcentro, y a su vez que un montón de gente pudiese optar por venir al microcentro sin auto, sino que muchísimo más rápido que con auto. Una vez que ya existía la obra del Metrobús y que nosotros pudimos sacar líneas de colectivo y empezamos a trabajar sobre las calles para hacer las obras de nivelación, ahí empezaron los conflictos. Muy difícil trabajar sobre las necesidades de todas las personas y llegar a todas las personas con el mismo mensaje. Fue sumamente complicado que las personas entendiéramos que no podíamos entrar al microcentro en auto. La pregunta que se hacen los vecinos, generalmente cuando hay una obra y sufren esa obra, es ¿cuál va a ser el resultado que esta obra va a tener? ¿Me va a generar un beneficio o estoy sufriendo todos estos perjuicios para más de lo mismo? ¿Me va a cambiar verdaderamente mi realidad? El comerciante se pregunta, ¿voy a vender más? ¿Va a pasar más gente por la puerta de mi negocio? Sucede en cada una de las obras de la ciudad. Pero en el microcentro, por el tamaño de la obra y por la cantidad de gente que transita, fue mucho más complicado. Nosotros tomamos la decisión de hacerla en etapas, pero cada etapa interveníamos un montón de cuadras a la vez. Se generó un lío grande en un momento, ¿no? Bueno, pero por lo menos se terminó más rápido. Hicimos una primera etapa con la calle Reconquista
Y enseguida empezó a salir gente a caminar, gente a la calle, bares con mesitas afuera. O sea, se generó una vida alrededor de la calle que no estaba antes. La gente empezó a detectar que estaba bueno, que la calidad de vida, que la calidad del espacio público era mejor. Los comerciantes empezaron a vender más, incluso nos empezaron a ayudar, ordenando sus marquesinas, metiendo para adentro sus aires, invirtiendo cada uno de ellos en sus locales para tener un área mejor. Hoy tenés espacios para andar en bicicleta con seguridad. Andar en bicicleta en el microcentro era imposible. Hoy tenés muchas de estas calles con tu ciclovía demarcada y auspiciosamente esos espacios cada vez más los respetan el peatón y el ciclista y vos podés andar con tu bicicleta perfectamente. Hasta el año 2011 no solo había una discusión, sino que había todo un movimiento a favor de la bicicleta que era muy aguerrido y muy combativo, muy contracultural. Caso Masa Crítica, eran movimientos en los cuales grandes cantidades de ciclistas salían y ocupaban las calles, literalmente casi en una confrontación contra el transporte automotor, donde hubo situaciones de mucha violencia, donde algunos automovilistas arremetieron contra los ciclistas. Estamos hablando de una pelea por el espacio en la ciudad, al punto tal que hoy la bicicleta está integrada al paisaje de la ciudad de Buenos Aires. Era un espacio vehicular y se transformó en un espacio público, un espacio donde predominan los peatones, gente que anda en bicicleta y solo se permite la entrada de autos en casos particulares, ¿no? El que tiene un garage que vive ahí, a ese no le puedes prohibir. O una ambulancia, una emergencia, un camión de caudales, casos particulares, pero se redujeron la cantidad de autos un 90%. Cuando se estaba definiendo el ancho de las calles, un planteo fue ¿cuánto espacio tienen que tener los autos? ¿Tiene que pasar uno? ¿Tiene que pasar varios? Nosotros queríamos que pueda pasar solamente un auto. ¿Y qué pasa si ese auto frena? ¿Qué va a pasar con el resto de los autos? No van a poder avanzar. No tiene espacio para pasarlo por el costado. Y lo importante es, no importa qué pasa con los autos, importa qué pasa con los peatones. Si el auto frena, van a tener que esperar. Y esto es parte de desincentivar el uso del auto en el microcentro. La ciudad no es puertas adentro. La ciudad es lo que le pasa al espacio público, lo que le pasa en la calle. Eso es la ciudad. Lo que pasa de la línea municipal para adentro es un problema de cada uno. Y muchos desarrollos urbanos del siglo XXI niegan esa relación. La relación que tiene, suponete, cualquier ciudad latinoamericana con su base o yo lo llamo, viste, la escala del peatón, ¿no? El tipo que camina, va caminando por la ciudad y cuando viene a Buenos Aires no entiende nada, porque dice, ¿cómo puede ser? Esta ciudad la puedo caminar toda. La relación peatonal de la ciudad es tremenda y eso es lo que produce, digamos, esa virtud y esa riqueza urbana. Buenos Aires la tiene en casi todos los lugares. Los edificios históricos son muy importantes en este área. Obviamente, como dijimos, es el área donde se fundó la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay una cantidad y calidad de edificios históricos que estaba escondido detrás del deterioro. Buenos Aires históricamente mantuvo el centro como la cabeza de la ciudad, que eso no pasó en otras ciudades, sobre todo latinoamericanas, en donde los centros financieros, etcétera, se trasladaron a situaciones más suburbanas, a otros lugares de la ciudad. Buenos Aires, durante prácticamente 500 años, ha mantenido su centro desde que hacen la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, las diagonales, los subtes que llegan al centro. Son una serie de capas históricas que han mantenido el rol del centro. Entonces, el rol del centro para mantenerse tenía que también dar una vuelta más y es hacerlo más vivible.
Lo peatonal provoca que la gente camine por el medio de la calle. Entonces, caminar por el medio de la calle te da una visión inusual de la ciudad. Y es una situación urbana que no tenés normalmente, porque vos no entendés como la simetría, siempre vas pegado a una vereda, con las marquesinas que te tapan medio lo que está arriba tuyo y solo ves de costado. El hecho de caminar por el medio de la calle, que es lo que permitió la peatonalización del microcentro, te da otra escala urbana. Y los edificios, que muchas veces están pensados para generar esos ámbitos, te dan una escenografía que si vos no la trabajabas del patrimonio te iba a quedar medio trunca. Entonces nosotros armamos también todo un plan de recuperación y puesta en valor de edificios de valor patrimonial, eligiendo cuidadosamente cuáles eran aquellas piezas más importantes para relucir y que vayan de la mano, obviamente, con las obras que estábamos haciendo de nivelación de las calles. Al desaparecer las marquesinas, porque la ley las prohibió, al reordenar los equipos de aire, quedaron las plantas bajas destruidas. Entonces uno ve un edificio que tiene como toda una lógica, que viene por ahí desde una cúpula, baja, etc. Se corta en la planta baja y no tiene nada que ver con el resto del edificio. Entonces nosotros fuimos a por esas cosas en particular para que las patas de los edificios cayeran bien a la planta baja, sobre todo porque todo esto venía acompañando una operación de peatonabilidad muy fuerte del área, entonces es lo que acompañaba eso. Nosotros siempre vamos atrás de la historia. La memoria intangible es lo que lo termina de completar. Son las historias, lo vivo, la música, las tradiciones. Todo eso configura un completamiento de lo seco, que es solamente proteger lo que tiene que ver con la fachada o con la volumetría o con el interior de un edificio. Porque después empezás a asociar a la literatura, los cuentos, las anécdotas, todo lo que tiene que ver con tradiciones y que de alguna manera se fueron perdiendo, ¿no? Pensemos en un espacio con tanta cantidad de gente, la cantidad de basura que se genera por día es altísima. Era un punto que nosotros teníamos que mejorar. Era impensado también tener un espacio público de calidad con tanta cantidad de basura y lo que eso genera en el mismo espacio público. Entonces hubo que ir por una solución radical y fue la de soterrar los contenedores. Este sistema de contenedores soterrados hace que la basura no se vea, hace que la recolección de residuos sea más ordenada y más rápida también, y hace que el espacio ocupado por los residuos en las calles y en la vereda de la ciudad sea mucho menor. Y es importante mencionarlo porque fue la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que se incorporó otra tecnología. Y nuevamente, digamos, en este punto había que tratarlo de forma integral, porque es distinta la basura que produce, digamos, el usuario diario del microcentro que los grandes generadores o las empresas. Entonces había que ver y trabajar esto de forma integral para darle tratamiento, digamos, a lo que eran los volúmenes de basura que se manejaban, digamos, en el microcentro. Hay que tener en cuenta un fenómeno que a escala global se está dando, que cada vez más gente vive en ciudades. Es un gran sumidero donde van a parar recursos en una demanda constante. Por lo tanto, es un ecosistema que devora recursos y no recicla. Entonces, es crucial esto de que las ciudades sean más eficientes en el uso energético, que recicle los materiales que utiliza. Estamos hablando de un mejor manejo de los residuos. Eso es, de algún modo, ir volviendo las ciudades algo más compatible con la naturaleza. El objetivo era hacer un microcentro lo más ecológico posible. Y para eso teníamos un equipo de Buenos Aires Verde que lo supervisaba. Que buscamos espacios en las calles donde podíamos poner árboles, donde podíamos poner plantas, y se fueron diseñando, entre otras acciones, los canteros en el medio de la calle Florida, que parecía que no entraban y terminaron entrando y funcionando muy bien.
Se plantaron más de 600 árboles que se ubicaron entre cada uno de los volardos y agrega sensación de tranquilidad de un área donde antes era absolutamente gris. Hacia adelante, en los próximos años, la Ciudad de Buenos Aires tiene todavía muchos desafíos que cumplir, pero ahora contamos con un capital enorme. Han introducido conceptos y procesos que son irreversibles. Lo bueno es que Buenos Aires está mostrando que a pesar de ser altamente urbanizada y una ciudad que no fue pensada para ser una ciudad ecológica, está pudiendo mostrar que los cambios son posibles y que la gente lo valoriza. El eje del proyecto es la gente. Pensar la ciudad desde la necesidad y desde las experiencias que todos nosotros queríamos vivir. Por más de que yo invierta un montón de dinero en hacer obras, si después la gente no lo disfruta, si después la gente no lo usa, no sirve de nada. En un pueblo los vecinos se conocen, la gente se encuentra. Llevar esa calidad de vida a la zona donde más gente transita, a la zona donde más autos había, donde más transporte público, era un desafío enorme. El resultado fue miles de personas caminando por el espacio público. Nuestra calle está tendiendo a parecerse de vuelta a la calle de la Ciudad Media, ¿no? Donde se compraban, vendían cosas. Y un poco esa feria itinerante que existía en otra época de la historia, un poco se vuelve a repetir. No solo te transportás o te movés en el espacio público, que es la calle, sino que también haces cosas. Trabajar, divertirte y vivir se pueden dar en un ámbito muy chico. Teníamos la experiencia de la calle Reconquista, que se había hecho la primera intervención en el año 2009. Poco a poco se fue poblando de bares, como poco a poco locales gastronómicos empezaron a aparecer en la zona y eso hizo que también, digamos, muchos jóvenes empiecen a rentar departamentos en edificios en la zona y entonces que empiece a ser una zona mucho más vivible, no solo hasta el corte del horario laboral, sino también que se extienda la hora y la nocturnidad. La obra del microcentro tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con hacia dónde vamos. Me gusta pensar que las obras que se llevaron adelante en el microcentro y que se llevan adelante en el espacio público en general cambian un poco a poco el día a día de la gente. Hay un espacio más para disfrutar, hay un espacio más para encontrarse. Cuando vos tenés una ciudad que realmente se adapta, se transforma y sigue sosteniendo, digamos, sus principales espacios como espacios usables, vivibles, donde vos podés trabajar, donde vos podés divertirte, donde vos podés estudiar, pero a través de, digamos, de esas relaciones que vos tenés adentro de una ciudad, si eso pasa, esa es la virtud de la ciudad. El poder adaptar su estructura a ese desarrollo. El lineamiento de la ciudad para el futuro es ciudades para la gente. En todos los lugares de la ciudad, lo primero que tiene que estar es la ciudad pensada para la persona. El fin del proyecto, en definitiva, es que todos seamos más felices. Qué más lindo que venir a trabajar a un lugar en donde te hace feliz. La gente tomó el espacio público. Miles de personas tienen un lugar más. Y es una de las gratificaciones más grandes del final de este proyecto. Ver que la gente lo usa.